Gracias a todos por estar hoy aquí. Os presento, sería la conferencia, se trata sobre el legado templario que tenéis ahí, y la presentación es a cargo de Jesús. Y ya que lo tengo aquí voy a aprovechar, porque Jesús es veterinario en Olivenza, pero tiene una sabiduría impresionante, entonces le voy a tirar la pedrada para que el año que viene pues nos venga a dar una charla, ¿vale? Me da igual que sea de historia, que sea de veterinaria, pero sí. Que igual que yo disfruto contigo, tienen que las personas, demás personas, tenemos que disfrutar de tu saber. Pues sí, usted me habla lo que quiera. Estupendo. Y luego, pues nada, presentaros a Jesús Ávila Granado, él va a dar aquí la conferencia, y sobre el legado templario. Yo le he dicho más o menos 40-45 minutos, y luego pues hay un montón de preguntas. Yo no sé vosotros, pero yo tengo un montón de preguntas que hacerle. De hecho, me han cortado porque he tenido 2 visitas guiadas hoy, y me han cortado cuando estaba preguntándote sobre el fuero, algo tan importante, los que estamos casados al fuero. Estamos casados al fuero, la tenemos cruda. Entonces, a ver si en sus investigaciones ha buscado algo, ha encontrado algo. Y hoy se ha quedado asombrado pues viendo ese barquito que tenéis ahí, en los grabados, ¿sí o no, Jesús? Han subido con su mujer arriba a la torre, han disfrutado con el barquito y... A ver si luego os cuento un montón de historias del barquito. Y nada, sin más, pues que disfrutéis de la charla, que disfrutéis de Jesús y de sus saberes, porque tiene un montón de libros publicados y es una eminencia en el mundo templario. Yo sin más os dejo con ello. Buenas tardes, yo solo vengo a presentar a mi tocayo Jesús. Yo voy a ser muy rápido, simplemente me pidió expresamente que lo presentara. Nosotros nos conocimos con el mundo apícola, el mundo de abejas, y luego empezamos a hablar de cosas de historia. Vino un día expresamente a conocerme aquí a Badajoz. Que es raro que un experto en templarios venga a Badajoz a conocer a un veterinario por el tema de las abejas y acabemos hablando de historia, de alcazabas, de árabes, de templarios. Jesús Ávila Granado yo digo que es un granadino catalán. Nació en el Albaicín y se fue a vivir a Barcelona. Pero es un ciudadano del mundo, es licenciado en Ciencias de la Información, o sea, en periodismo. Practica el periodismo cultural desde 1972, que es el año que yo nací, o sea que ya era un experto antes de que yo fuese un embrión, y está interesado en la Edad Media en general, en el románico, en el gótico, en los cátaros, en los druidas celtas, en los judíos, pero un apasionado del mundo templario, bueno, en los cátaros y tal. Pero el mundo templario le apasiona, igual que su otra pasión, aparte de su mujer, es viajar. Es viajar y escribe libros de viaje, pero nunca ha escrito de un sitio que no haya visitado. Siempre ha estado por ahí. Por supuesto España, pero también Europa, Francia, Italia, Irlanda, Anatolia, buscando ese mundo, y por supuesto Tierra Santa, donde se ha ido empapando de esta orden de caballería. La pasión también de la apicultura, la alimentación, la repostería, o sea, tenemos aquí un hombre del Renacimiento que sabe de todo. Ha escrito más de 110 libros, la mayoría de ellos ensayos, claves mágicos de España, a través de la España oculta, templarios de las tierras del Ebro, Cataluña cátara, mazmorras que han hecho historia, el libro de la historia de España, Matarraña insólita. Hoy nos ha traído aquí algunos ejemplares de los templarios, de mitología templaria, de simbología sagrada. Ha escrito enciclopedia de las rutas por España, enciclopedia de aceite de oliva, tiene novela histórica, basada en, claro, alguien que sabe tanto de historia, de otras cosas y de tanto, pues lo ha novelado, la profecía del laurel, el último hereje, la sombra del cardenal, la confesión, el médico templario, entre otras, muchas de ellas por la editorial del Premio Planeta, que hoy está en boca de muchos por... A ver si lo dan alguna vez, y nos invita a eso. Colaborador de múltiples revistas, como La Aventura de la Historia, Año Cero, National Geographic en la parte de viajes, Historia de España Vieja, Descubrir Cataluña, la revista Vida Apícola, que es una revista de apicultura, la mejor revista de apicultura de España. Tiene un propio canal de YouTube, Conocer la Historia Oculta, no podría llamarse de otra manera, donde tiene más
casi 200 vídeos ya de pequeñas historias de 10 minutos, 15 minutos de cada sitio, sobre todo con la historia de los templarios. Por supuesto, un hombre así no podía faltarle condecoraciones. Ha sido 2 veces nombrado mejor periodista del continente por el Consejo de Europa, el premio que se llama Premio Europa Humana. Tiene un premio, el premio Tutá, que lo concede el Ministerio de Cultura de Turquía, concedido al periodista extranjero que mejor conoce Turquía. Tiene la medalla al mérito agrícola por el Ministerio francés. Es primer premio al mejor documental cultural por el Festival de Cine de Montecarlo, con un documental Senderos Históricos de Andalucía. Es hijo adoptivo de pueblos del Pirineo, de pueblos de Asturias como Taramundi, de pueblos de Granada. En 2015 lo nombraron comendador honoris causa por la Suprema Militaris Ordine Templi. O sea, tenemos aquí a una de las personas que más sabe de todo esto. Yo ya no me voy a contar más, porque seguir hablando más de él, pero quiero escucharlo también. Así que os dejo, Jesús, con todo este maravilloso público, que ya están expectantes. Así que a ver qué nos cuenta. Bueno, señores, a ver si se oye bien. Sí. ¿Se oye bien? Después de estas palabras me ha dejado un poco anonadado y bueno, lo más importante es que os veo aquí. Veo vuestros corazones que están gravitando en un mundo de mucha felicidad y en un marco mágico como este. Venir aquí a Olivenza y hablar de los templarios es como ir a Granada y hablar de los nazaríes en el patio de los leones. Pues, ¿qué les puedo decir sobre los templarios? En primer lugar, siento mucha pena cuando en una película hablan de los templarios como sanguinarios, como asesinos, y se quedan tan tranquilos, cuando en una novela los califican de gente mercenaria que matan, que asesinan sin control ninguno. Entonces yo digo una cosa, se escriben muchos libros sobre los templarios, se han escrito ríos de tintas en todos los idiomas, pero hay que hablar de los templarios Más alto. más alto. Si puedes hablar más alto. ¿No? Hay que hablar de los templarios. Es un punto perdido. Dale, habla. Se puede. Sí. Hay que hablar de los templarios en su justa medida, ¿no? Está muy alto ahora. Se oye muy bien. Se oía bien. Entonces, tenemos una deuda con ellos. Sí, ahora. Vale. En primer lugar, la historia comienza en el año 1118 y termina en 1314. Estamos hablando de un periodo de 126 años. Se oye mejor a pulmón. No, pero es que tengo un vale. poco de mucosidad en el pulmón y no puedo gritar. Es que a ver, Vale. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Nosotros sí. Entonces, vamos a explicar lo más aproximado, resultado de más de 52 años que tengo de estudio sobre los templarios. El mundo templario comienza de una manera curiosa, pero vamos a hablar de la génesis del templario. La génesis hay que buscarla mucho antes. Estamos hablando del año 1071. En el verano de 1071, el 26 de agosto de 1071, se produce en las llanuras de Anatolia una batalla que iba a cambiar el mundo, la historia. Los selyúcidas, un pueblo que proviene de las estepas de Irán, del mar de Arán y toda la zona de Uzbekistán, invaden Anatolia por la parte oriental y desafían al poderoso imperio bizantino. Y en la batalla de Masinker, de esa fecha, vencen
al emperador Diógenes, Romano IV. ¿Qué es lo que ocurre? Que inmediatamente después, tal es la fuerza de los selyúcidas, que entran victoriosos en la ciudad de Jerusalén. Eso hizo tambalear todo el mundo occidental. Pues claro, de ir los peregrinos a ver los santos lugares, rendir culto a toda la Biblia que está en Jerusalén, en Belén, en la ciudad sagrada para el cristianismo, a no poder entrar, porque lo primero que hicieron fue prohibir cualquier forma de peregrinaje cristiano. Entonces ya toda Europa cristiana, los condes, los duques, la nobleza, los reyes, empezaron ya, y sobre todo el papado, a ponerse muy nerviosos. Pasan unos años, la situación está muy complicada, y el Papa Urbano II, en la ciudad de Clermont-Ferrand, la capital de Auvernia, predica la primera cruzada. Y esa cruzada, pues bueno, consecuencia de esa cruzada, pues conquistan la ciudad de Jerusalén. Pero claro, no solamente hay que conquistarla, hay que mantener la posición. Hay que dejar libres los caminos de peregrinaje. Y en eso, que unos años más tarde, porque eso no se puede conseguir, no solamente había que conquistar la ciudad, había que asegurar los pasos, los caminos, los puentes y todos estos recursos. Y eso no lo lograron hacer porque los cruzados eran verdaderamente mercenarios. Los cruzados más bien vivían del pillaje. Y eso no lo hacían. Y los papas no eran tontos, y tampoco la gente sabia como era San Bernardo de Claraval. Y en la Navidad del año 1111, con 31 años, San Bernardo de Claraval tiene un sueño onírico. Se le aparece la Virgen en sueños. Se despeja el pecho izquierdo y le proyecta un chorro de leche enriquecido con miel a San Bernardo de Claraval. Y esa visión tiene, ese acto tiene dos dimensiones. Una, que la Virgen al mismo tiempo, en sueños, le pide a San Bernardo de Claraval que vele por su Hijo Jesús. Y no solamente él, sino que también haga que toda la sociedad cristiana del mundo haga lo mismo. Velar por Jesús, por Dios. Pero por otro lado, la imagen que tiene San Bernardo de Claraval fue que había que crear una milicia nueva, diferente a las demás. Una milicia seria, responsable. ¿Y esa milicia cuál es? El templo. Él ya había creado la orden del Cister, el que hizo de puente entre el románico y el gótico. El gótico no hubiera nacido si no hubiese sido por el Cister. Total, que había que crear esa milicia nueva. Entonces, él busca 9 personas responsables que no tuvieran ninguna relación con la Iglesia. Fíjense lo que les digo. Ninguna relación con la Iglesia. Gente noble, sin ningún pasado turbio y nobles, de buena cuna. Y ya los busca, ponen como responsable a Hugo de Páez. E inmediatamente todo se pone en marcha. Y en el año 1118 salen en un barco directamente a Tierra Santa 225 personas. Estos 9 caballeros, más sus correspondientes servidores, ayudantes y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Balduino, que era el rey de Jerusalén, los recoge como hermanos y les concede los cimientos del segundo templo de Salomón, en la ciudad 3 veces santa de Jerusalén. Y allí están durante una década, que yo digo, la década prodigiosa. Sin desnudar sus espadas, estos 9 caballeros, como unas esponjas, recogen toda la sabiduría del mundo oriental, porque pasaba por Jerusalén lo mejor del mundo. Es decir, la ciudad era el punto de encuentro de todos los filósofos, científicos, personas que utilizaban la ruta de la seda, pasaban por allí. Y estos 9 caballeros recogen toda esa sabiduría y se la van aprendiendo. Total, que en la Navidad
del año 1128 vuelven a Europa, concretamente a Francia, de donde habían venido, y pocos días después se abre el sínodo de la ciudad de Troyes, el concilio de Troyes, en enero del año 1129. Pues, ¿qué es lo que pasa en Troyes? Claro, toda la cristiandad gravita en una persona, San Bernardo de Claraval, un hombre propuesto en 3 ocasiones como gran pontífice y la rehusó. Era un hombre humilde, no quiso sentarse en el trono de San Pedro, era una persona limpia de corazón. Y entonces él propone que esta milicia tiene que ser la protagonista de la historia. Pero resulta que ya no eran 9 caballeros, ya eran 3000. Ya se habían juntado, se habían incluido toda una serie de nobles de Europa, porque la trayectoria que estaban ya dando era verdaderamente ejemplar. Y estaban recibiendo donaciones. Total que sin darnos cuenta nos encontramos en poco tiempo con una serie de lugares que vamos a llamarlo encomiendas. ¿Qué significa la encomienda? Una encomienda es una ciudad dentro de otra ciudad. Una encomienda es un lugar en donde el artesano, el panadero, el alquimista, todos tienen cabida. Incluso las escuelas. ¿Quién llevaba a la escuela? Era la rama templaria. Todo el peso de la sabiduría de la juventud, la responsabilidad era la mujer, la rama templaria. Porque a diferencia de las otras órdenes militares, la mujer era una ciudadana de segunda fila. En cambio, para los templarios tenía el mismo peso que el hombre. Todas estas cosas tenemos que irlas valorando. Porque al temple no se puede hablar de las tonterías que estamos viendo en muchos sitios, que eran asesinos, no. Por eso mi lucha es transmitir la historia. Tal como yo la veo, también me puedo equivocar, pero me parece a mí que la idea va por ahí, según las cosas que estamos viendo. Porque eran verdaderamente, si viviese en otro día, serían gente actuales, porque mantenían un gobierno de sinergia. Es decir, apoyaban la cultura, la iniciativa propia, eran gente con un espíritu de trabajo tremendo, no tenían cárceles, eran lugares simplemente de arresto. Las cárceles las tienen la otra orden militares. Ocurre, por ejemplo, en Castellote, que es un pueblo de Teruel, que hay la torre del temple, y en los sótanos, pues ahí pues, los hospitalarios, los señores que heredaron a manos limpias las propiedades de los templarios, transforman un lugar, digamos, de recreación cultural, de encuentro entre culturas, como eran los sótanos, lo convierten en mazmorras, porque están grabados en la piedra por personas que estaban allí en la época de los hospitalarios. Los hospitalarios duraron muchos años más. Y yo lo quiero decir que ya que estamos en Olivenza tiene una particularidad que no la tienen muchos otros lugares del mundo templario. Es que aquí la historia no se rompe en el año 1314, cuando el 18 de marzo del año 1314 fue quemado en la hoguera frente a Notre Dame de París el último gran maestre, Jean Bernat de Molay. Aquí en Olivenza no desaparece la orden del temple, entonces, porque recoge toda la herencia de Tomás, de los templarios portugueses. Y por eso vemos en este torreón, que este torreón no era de la época templaria que conocemos nosotros, es un poco más tarde. Pero era templario también. Es decir, que ese torreón en otro lugar de España ya no lo podríamos atribuir al temple. Podríamos atribuirlo a lo mejor a hospitalarios, o calatravos, sanjuanistas, o algún conde o señor feudal. Pero no, aquí hay que atribuirlo al temple. Pero ya no eran caballeros templarios cuando se construye este torreón, a mediados del siglo XIV. Ya eran los pobres caballeros de Cristo. La orden que tuvo que cambiar el nombre, porque después de haber desaparecido oficialmente
el 18 de marzo de 1314, los templarios, aquí continúan en Portugal. Y este es el mérito, este es el factor que yo quiero recordarle a todos vosotros, que tenéis que sentir orgullosos, porque por vuestra pena es posible que corra sangre templaria. Porque los templarios, yo lo estoy demostrando, que llegaron a casarse. En Caravaca de la Cruz hay un lugar que se llama la Fuente del Marqués, que allí posiblemente tuvieron relaciones. Y es normal, un caballero de cerca de 2 metros de altura. Por favor, era un hombre, ¿no? Vamos a hablar claro. Los templarios, el enemigo no lo ven de frente, lo tienen detrás. Bueno, pues entonces yo quiero ir explicando unas cuantas cosas. La encomienda, que era eso, es decir, nos encontramos con un lugar en donde el pan se hace diariamente en la tahona, el aceite se elabora en la almazara, la cerámica se elabora en el alfar, y todo un mundo de vida y de actividad. He visitado muchas encomiendas por toda Europa. Hay una que está en Cataluña, que está en el pueblo de Purres, cerca de Manresa. Esa encomienda yo recomendaría que la visitaran. He traído algunas imágenes, porque los dueños ya son personas mayores. Han dedicado toda su vida, su dinero y su tiempo a restaurar la encomienda. Y claro, ahora cuando entra dice, olé, sí señor, podemos hacer una idea perfecta de cómo era la vida en encomienda. Cada día la cantidad de carros que entraban, de trigo, la cantidad de olivas recién recogidas de los árboles, y cómo se trabajaba todo para que no le faltase nada a la humanidad de su entorno. Porque claro, la encomienda tenía molinos, torres, muchas personas que vivían de la encomienda. Pues todos estaban muy bien alimentados, pero es que los alimentos que sobraban no se tiraban a la basura nada. Se entregaban gratuitamente a los colectivos, aunque no fuesen cristianos. No es una casualidad que, por ejemplo, en Valencia, en el casco medieval de Valencia, es el más grande de Europa, lo saben, ¿no? Bueno, pues cerca de donde estaba la casa de la encomienda templaria, estaba la morería y la judería. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pues no, no es una casualidad, porque tanto la morería como la judería sabían que estando cerca de la encomienda tenían el paraguas abierto y estaban protegidos, estaban alimentados y defendidos contra los poderes de los señores caprichosos nobles, incluso contra los reyes, porque los templarios eran gente con una gran capacidad de diálogo, y el mismo Saladino solo quería hablar con el gran maestre templario, porque se entendía mejor con él que no con el maestre hospitalario, porque con el maestre hospitalario este le decía blanco hoy y mañana hacía negro. En cambio el templario lo que le decía iba a misa. Son muchas de las cosas que la sociedad templaria estaba dividida en 4 segmentos. Primero, los caballeros, que eran los únicos que tenían armas y no representaban un porcentaje muy alto. Tienen que tener en cuenta que estamos hablando de caballeros de cerca de 2 metros. Yo he visto tumbas de templarios. Y por ejemplo, en el pueblo de Caracena, en las parameras sorianas, descubrí como arqueólogos de Valladolid levantaban 2 tumbas en el lado del pórtico de la iglesia de San Pedro, que no se llamaba San Pedro, era San Juan Bautista. Le pusieron San Pedro en el siglo XV, la Inquisición, para despistar a la feligresía. Incluso en el altar mayor, aquí delante, hay una frase lapidaria que dice, perteneciente a la mala secta, como un aviso de navegante para que la gente no rece en ese altar, porque era herético. Bueno, yo descubro con los arqueólogos esos 2 tumbas de 2 metros de grande y les pregunto, bueno, ¿y dónde los van a poner? Pues todo con la espada y todo, ¿eh? Algunos tenían en la boca una moneda para pagar al marinero Caronte en atravesar el lago Estigio. Nada existe por casualidad. Bueno, y entonces me dijeron, no sabemos lo que digan los de la Junta y tal. Y yo, bueno,
Luego me enteré que taparon las tumbas con cemento. Bueno, están los caballeros, luego están los frailes. Los frailes son los que eran los responsables de los servicios religiosos, las capillas, los santuarios, las iglesias, los que mantenían todo en orden, todo limpio. Después estaban los servidores, claro, los servidores tenían un peso importantísimo. Eran verdaderamente, incluso había médicos, ingenieros. Un médico precisamente templario en la isla de Chipre le salva la vida a Ramón Llull, cuando en el año 1305 parte del puerto de Palma de Mallorca, camino en la travesía, camino de Chipre, porque ya entonces había caído Acre en 1291 y tuvo que quería reunirse con el otro gran maestre, los dos maestres, el del Temple y el del Hospital, para generar una orden única en la historia de la Iglesia. Pero eso no le interesaba al Papa. ¿Y qué es lo que hace? Soborna a algunos servidores de Ramón Llull y en plena travesía lo envenena. Pero Ramón Llull, que era como el Papa Luna, un hombre fuerte, logró llegar a Chipre y los médicos templarios le salvan la vida. O sea que estamos viendo que los templarios tenían muchos enemigos, pero sobre todo en la sombra. Los servidores eran gente importantísima, médicos, como he dicho, astrólogos, toda clase de investigadores, gente sabia que dominaba incluso pues, todo lo necesario para que todo funcionara. Y luego estaban los magos que no había en ninguna otra organización religiosa. ¿Quiénes eran los magos? Un 4,5% de la sociedad templaria, que a finales del siglo XIII eran 33.000 caballeros. Podemos hacernos en ello. Los magos eran los druidas de la Edad Media. Habían recogido todos los conocimientos del saber humano. Sabían cuál era la mejor época para cultivar estas plantas. Avisaban a la población cuando en pocos días iba a producirse una eclipse. Le avisaban a la sociedad: no os preocupéis, sabéis que cuando se oculta el sol en pleno momento de luminosidad, eso podía ser un caos para una sociedad. Y eso Miguel Ángel lo sabe vivir. Entonces en la Edad Media estaban los druidas templarios, los magos. Cada encomienda tenía un mago. Y ya está, aquí están los 4 grupos. Ahora, otra cuestión muy importante. Sabéis que mientras la sociedad normal vivía 35, 40 años ya era un poco difícil, pero el templario llegaba a más de 70 años. Más de 70 años. ¿Cuál era la causa de esa longevidad? Pues 2 motivos muy importantes. La higiene, se lavaba muy bien y sobre todo antes de comer las manos perfectamente. Y después la longevidad, la gastronomía. ¿Cuál era la dieta alimentaria? Lo que hoy conocemos como la dieta mediterránea. El aceite de oliva, trabajando muy bien el aceite, la miel no le faltaba, todos los productos apícolas no le faltaban, comían polen casi cada día, y la carne, pues, muy de tarde en tarde, carne no comían apenas, pero no necesitaban carne. La alimentación era modélica, comían sin hacer ruido, había un respeto tremendo en los refectorios. Después otra cosa, ustedes no se han llamado la atención, que estamos hablando de un territorio tan grande, el que tenían los templarios como control. Imagínense, por ejemplo, desde Croacia, Serbia, hasta Portugal, y desde Inglaterra hasta Sicilia. Todo ese territorio, de alguna manera, estaba controlado por los templarios.
había otra orden, pero donde estaban los templarios eran los señores responsables. Pues claro, se movían en las encomiendas. ¿Cómo podían moverse de una encomienda a otra y transmitir los mensajes? Tenían que tener un caballo especial. Tenían que tener un caballo capaz de soportar días sin beber agua. Y fuerte, pero rápido como el viento. ¿Cómo se conseguía esa raza de caballo? Con un cruce perfecto. Consiguieron el caballo más caro de la Edad Media. Un caballo que llegó a cotizarse cantidades verdaderamente elevadísimas en Inglaterra, en Alemania, y ese caballo era fruto de dos razas muy potentes. Percheron, de Persia, en Normandía, un caballo que es capaz de transportar un carro con 20 personas encima. Y de hecho yo, que vivo en Cataluña, hay un sitio que nosotros hemos ido varias veces y yo me pongo malo porque la persona que lo hace es un verdadero explotador. Es un bosque sagrado, como el bosque de la Falleda, cerca de Oloco. Pues este hombre utiliza un percherón para llevar en un carro a cerca de 30 personas. Y yo le digo, hombre, eso es una salvajada lo que está haciendo. Bueno, pero me estoy dando unas pesetas, y lo único que le interesa es el dinero. Sí, está bien, pero no está bien, no está bien. Está abusando del animal. El caballo percherón, por lo potente que es. Y luego, ¿cuál es la otra raza? Árabe. Eso lo vamos a ver ahora aquí. Entonces, daros cuenta, un caballo potente que templaba la tierra cuando corría y un caballo ágil como un águila que se movía sin hacer ruido ninguno y atravesaba mesetas, desiertos y todo lo que hicieron falta apenas sin beber agua. Pero un caballo elegante. El percherón a lo mejor no era tan elegante, pero era potente como un tanque. La mezcla de los dos, pues sale. Otro dato muy interesante para identificar una iglesia templaria, la Divina Proporción, 1,618. Pero los arquitectos templarios eran bastante recatados, no les gustaba alardear. Yo esta Divina Proporción la he visto reflejada en pocos sitios, pero claro, cuando la veo enseguida la reflejo. En un lugar de Bretaña, en el bosque de Broceliande. El bosque de Broceliande, que está relacionado con el mago Merlín y el rey Arturo, es un bosque verdaderamente impresionante. Hay un pueblo que se llama Trejón-Terec y la iglesia dedicada a San Juan Bautista. ¡Qué casualidad! Bueno, me he olvidado de que los templarios tenían 4 santos predilectos en el altar templario: San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Julián y San Bartolomé. Y en la iglesia femenina estaban María Magdalena, como es lógico, Santa Águeda y la Virgen de la Asunción. Bueno, vamos a ir por partes, porque no quiero dejarme nada. Hay un dato que lo tengo que leer aquí, porque es tan rico y tan enriquecedor que no quiero dejarme una coma. Todo el mundo se piensa que en la Edad Media todas las iglesias obedecían a un mismo canon religioso. No. Había 3 conceptos de iglesias. 3 conceptos de iglesias cristianas. La iglesia dedicada a Pedro, paradigma de la vía ortodoxa. La iglesia como único camino de salvación. Si no entras por el tubo, al infierno. Es decir, no tienes salida. Tienes que confesarte y el temor. No tener salida. Luego está la iglesia de Cristo, paradigma de la vía aristocrática. El triunfo del poder temporal sobre el espiritual o la unión de ambos, como sucede en el Islam. Y por último tenemos la iglesia de Juan el Bautista, aquí es donde estamos nosotros ahora. Paradigma de la vía gnóstica, el individuo libre enfrentado solo al conocimiento, a la lucha por ser mejor, aceptar la paz no como meta, sino como camino de relación entre las personas y entre estas y el cosmos. Dar cuenta qué diferencia hay.
¿Cuál es la más enriquecedora de todas? Por eso desde el púlpito se condenaba siempre a hacer lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Ese es el lenguaje del tempus fugit. En cambio, ¿cuál es la frase de los templarios? El carpe diem. Vive el instante, disfrútalo, porque hoy es martes, pero mañana no sabemos lo que puede pasar. Mañana igual no está por enfermedades, por epidemias, por guerras. Disfruta el instante. Luego, ellos eran grandes mercaderes, comerciantes. Se han conservado lo que hoy día se conoce como un sello para ponerlo en los recibos de materiales que entran en una empresa. Le ponen el sello como acusa de recibo. Bueno, pues la torre esta templaria de Castillote en Teruel, en el Maestrazgo, se han conservado varios sellos de piedra templaria, que son una preciosidad. No son grandes, son más o menos como esto, por la mitad. Claro, pero eso no tiene precio. Guardar eso es un testimonio verdaderamente fantástico, porque lo que entraba en la encomienda, en la acusa de recibo, y se pagaba al instante. La letra de cambio fueron ellos los creadores de la letra de cambio. Se adelantaron, pues, 900 años. La letra de cambio. La farmacia. Yo cuando veo la farmacia rotulada de color verde me pongo malo, porque el verde es de los veterinarios. Es el rojo, porque fue una creación templaria, el rojo. Y hablando de esto también muy interesante, esto lo he hablado con gente de Suiza. Ellos no saben que el origen de Suiza fue templario. Fíjese qué cosa tan curiosa, que la bandera de Suiza es la bandera del temple, pero con los colores invertidos. Cuando a finales del siglo XIII se crean los cuatro cantones primigenios de la Confederación Helvética, Urs, Schwyz, cerca de Lucerna, todos adoptan un sistema. Y ese sistema se ha mantenido con los 22 cantones que tenemos hoy día. Y se ha mantenido de la siguiente forma. Un lenguaje de respeto, de independencia, de un estudio de la economía compartida y una universidad del lenguaje de respeto mutuo con las personas. Es el país que está en el corazón de Europa. Ellos eligieron esa zona porque está entre montañas, un sitio inaccesible casi, porque claro, cuando fueron perseguidos había que buscar un lugar. Y muchos se fueron a Suiza y fueron los fundadores de la Confederación Helvética. La astrología, la constelación. Hay una iglesia en el sur de Francia que se llama, Rixerenses, que tiene todas las constelaciones que están grabadas en el cielo. Y a la entrada, en la parte izquierda, tenemos el abacus, que está representado en la pared. El abacus era la materia, la máquina de cálculo. Con el abacus podían hacer toda clase de operaciones mercantiles en 2 segundos. Es decir, estamos hablando de una sociedad que hace 800 años estaba muy adelantada a su época. ¿Por qué fueron perseguidos? Pues bueno, fueron perseguidos sobre todo por las ansias que tenía el rey de Francia. El culpable es Felipe IV el Hermoso, porque ese era un verdadero sinvergüenza que estaba endeudado hasta las cejas con la banca templaria. La banca templaria cobraba un 10% de interés, en cambio la banca judía el 40%. Y claro, tenía que buscar una excusa con el pontífice Clemente V para convencerle que él estaba, el pontífice entonces no estaba en Roma, estaba en Aviñón, para que condenara a la Iglesia, condenara a la Orden del Temple concretamente, y de esa manera pues mataba al perro y mataba las pulgas. Y bueno, pues esa es la cuestión. Luego se le ha pedido que pida disculpas,
varios historiadores se han dado cuenta de que el Papa era verdaderamente un monigote, era un títere, se movía según lo... Y luego el mismo Papa pidió disculpas. Pues claro, eso fue lo que les pasó a los templarios, fue uno de los grandes atentados de la historia de la humanidad. Yo cuando veo hoy día un colectivo templario me quito el sombrero, porque sé que están haciendo una labor verdaderamente importante, sobre todo en la parte humanitaria. En la parte humanitaria, ayudando a mucha gente, a muchos colectivos. Conocemos hoy día la cultura del aceite. El aceite de oliva fue traído por los templarios, los primeros esquejes, en el año 1264, a un lugar muy concreto por el puerto de Vinaroz, en Castellón. Llegó luego en carro a un pueblo de Cataluña que se llama Les Borges Blancas, la capital de Les Garrigues. Y es un sitio que se llama la Masía Sala, que dependía de la encomienda del Gardén en Lérida o Lleida. Era una encomienda muy potente. Entonces tenía varias granjas y una de ellas era la Torre Sala de Les Borges Blancas. Y allí llegaron los primeros esquejes. Resulta de que hoy día, 800 años después, la variedad arbequina se ha convertido en una de las más emblemáticas de la cultura del olivar a nivel mundial. A nivel mundial, ¿eh? Incluso vemos olivos arbequinas en China, Argentina, Perú, en montones de lugares, y nos sentimos orgullosos porque yo creo que es la variedad más femenina de todas. Porque es una oliva pequeña, pero muy sabrosa, ¿no? Lo mismo que hablamos de aceite, tenemos que hablar del vino. Y eso yo he dado charlas en Gandesa, la capital de la Terra Alta, en Tarragona, porque ellos incluso no lo sabían. La variedad, la garnacha blanca, que también es una de las más famosas de vino blanco a nivel mundial, fue traída por los templarios. Y los primeros esquejes se plantan en la Terra Alta, marcando una distancia, las cepas con otras. Porque no se podía poner más cerca, porque la misma se rivalizarían entre ellas, y otras más lejos tampoco. Es decir, tiene 1,10 metros de distancia, y dan un vino muy exquisito. Los templarios no practicaban la caza, estaban en contra de los torneos. Habéis oído hablar del Ponte Formoso, que está del Paso Honroso, que está cerca de León. Bueno, pues ahí cuando desaparecen los templarios, la sociedad, la nobleza europea se vuelve loca celebrando torneos. Y hubo hasta 45 roturas de lanzas. Eso significa que cada rotura de lanza es una persona que ha muerto. Porque hacían como un juego, a ver quién es el que ganara, se llevaba a la doncella tal. Y venían pues caballeros de toda Europa y competían con lanzas en el Ponte Honroso. Sí, pero eso no pasaba, si hubieran estado los templarios no pasaría. Pero otra cosa muy curiosa e interesante es qué pasó en el año 1348. 1348, la peste negra. Se llevó por delante en algunos sitios, Navarra e Inglaterra, un 52% de la población. Los templarios ya no estaban. Pero, ¿por qué pasó eso? Los barcos cargados contaminados de la península de Crimea atraviesan el Mar Negro, el Bósforo, entran en el Mar de Mármara, Mar Egeo, Mar Mediterráneo, y están contaminando todos los puertos en donde llegan. Cuando estaban los templarios, las mercancías no se descargaban, se guardaban la cuarentena. Pero cuando desaparece el temple, las mercancías se abrían a la ligera y se entregaban, sin ningún control. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que muchos historiadores de hoy día no se han dado cuenta de esta cosa. En los libros no sale. Estas cosas no salen en los libros. ¿Para qué? Otra cosa que he descubierto es muy interesante. En un pueblo cerca de Teruel, se llama Cella, hay un pozo artesiano
que recibe agua de 5 ¿no? por dentro y luego se reparte para 5 poblaciones. Bueno, pues es un pozo templario, fueron los templarios los que crean ese pozo. Bueno, pues me encuentro que investigadores franceses están estudiando un pozo que hay en Borgoña, en un sitio que se llama Tonnerre, cerca de Dijon, que se han encontrado que hay una población que no conoce la historia. Yo me presento allí, les llevo fotografía de Cella, y dice, ostras, si es igual que lo tenemos nosotros, investigar, y han llegado a la conclusión que es el pozo templario también de ellos. Es decir, estamos hablando de una historia que se han escrito ríos de tinta, pero estamos empezando a estudiarla realmente. Nos quedan muchas cosas por descubrir de los templarios. En una ocasión, en un pueblo de Teruel, en un pueblo que se llama Cretas, cerca de Valderrobres, un señor de la sala me dice, oiga, ¿y por qué no escribe un libro sobre los Calatravos? Y entonces yo cogí un folio, digo, en este folio escribo la historia de los Calatravos y me sobra papel. Bueno, ahora vamos a ver cosas interesantes en la imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Apagar las luces, ¿no? Ve cómo se ve. Se ve bien. Vamos a hacer algo que seguramente hay muchas preguntas y que tengamos tiempo también para Yo haría una. Sí, porque habrá muchas preguntas que hacer, ¿no? Sí. Una que es que me interesa. Vamos a ver, Ahora, luego. seguir el orden cronológico de las cosas. Vamos a ver unas 50 imágenes lo más rápido posible y luego empezáis ya a acribillar. A ver cómo van las imágenes. Fíjense qué dato tan curioso. Esto está en el barrio del Albaicín, muy cerca de donde yo nací. Y mi mujer fue la que lo descubrió. Hace unos 10 años, paseando por las calles donde yo jugué a la pelota con pantalón corto, me encuentro en el convento femenino de San Bernardo de Claraval. Y en la parte superior de la puerta, ese alicatado de azulejos, que se ve a la Virgen María. Claro, está un poco desgastado. ¿Por qué está desgastado? Porque está en el exterior, le ha llovido, el viento, y tiene pues, esto del año 1682, pues ya sabéis, los años 300, cerca de 300. Bueno, pues aquí vemos a la Virgen María dándole el chorro de leche materna enriquecida con miel a San Bernardo de Claraval. Ahí va. esto es una visión de la vida. Para recordar. Y entonces, La miel. San Bernardo, que está ataviado con traje de cisterciense, recibe ese mensaje onírico. El mensaje, por una parte, que hay que defender la figura de Jesucristo, pero por otra él sabe que el mensaje es mucho más potente. Aparte de eso, crear una milicia que no existía. Ya se habían creado la otra orden religiosa, pero faltaba la más importante de todas, los templarios. Aquí tenemos la misma visión, ¿lo veis? El detalle. Sí, sí. ¿Lo veis, no? Esto es espectacular, ¿eh? La Virgen era un mensaje onírico a San Bernardo de Claraval. Pero ahora vais a ver la siguiente. La siguiente está en un pueblo que se llama Torre de Arcas, en Teruel, al sur del Matarrán. Y nos encontramos en una iglesia templaria
que desaparece, destruida por la Inquisición en el siglo XV, pero luego en el siglo XVII te levantan esta iglesia y los artistas que decoran la iglesia eran gente sabia, buscan imágenes que van a decorar las paredes. Y aquí tenemos el momento en que San Bernardo de Claraval le entrega los estatutos a Hugo de Pains y al mismo tiempo le está transmitiendo la responsabilidad que tiene para con la iglesia y para con el mundo. Nada sucede por casualidad. Hemos visto a la Virgen con San Bernardo de Claraval y luego San Bernardo de Claraval con Hugo de Pains. Esta es la génesis del templo. Lo demás es todo tontería. Aquí nos encontramos que, claro, después del Concilio de Troyes, los templarios entran en la península ibérica y entran por el Pirineo catalán, por 3 sitios. Por una parte tenemos, me parece, bueno, la parte A, que es esta de la derecha, es el Rosellón. La segunda, la B, es la Cerdaña. Y la tercera ya es el Valle de Arán y el Pallars Jussá y el Pallars Sobirá. Entonces, por esos 3 caminos entran en Cataluña y toman contacto, porque es una orden de origen francés, toman contacto con la península ibérica y ahí es donde comienza la gran transformación. En Cataluña se crean una serie de, ya lo vais a ver, de encomiendas. Estas son las encomiendas templarias de Cataluña. Primero las de arriba, luego en la parte central, que es donde está Lleida. Fijaros las que hay. Todas estas, la mayoría son de origen agrario. La explotación del suelo. Porque hay muchas clases de encomiendas. Las encomiendas que se dedican, por ejemplo, al tráfico de mercancías en los puertos, luego otras de agricultura, otras de investigación científica y las que están en las tierras del Ebro. Aquí están los, hasta un total de 26. Por orden alfabético, aquí las tengo. Si alguien de vosotros me dice, quiero que me manden una copia de esta imagen, yo la mando. Esta es la encomienda que ha sido restaurada en Purrés. Por la puerta esa de aquí abajo, que antes era el arco apuntado, luego después se puso así. Algunos arquitectos arquitectos modernos quieren dejar su impronta. Por aquí entraban las mercancías a diario y debajo hay 2 o 3 plantas subterráneas. Hacían el pan, el aceite, todo. Y arriba, pues también era el patio, entonces se organizaba todo. Pero hay un dato muy curioso. Aquí a la derecha os dais cuenta de que hay una espadaña con una iglesia. La iglesia estaba dedicada a San Julián, porque las ermitas dedicadas a San Julián están cerca del curso de los ríos, y el río Llobregat pasa por aquí cerca. Pero ahora ya no se llama de San Julián, ahora han puesto la Virgen del Rosario. Me parece muy bien, pero ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar el origen de las cosas? Todo esto lo hacen para manipular la mente. Bueno, otro dato, aquí no se ve, pero en este perfil del medio hay una serie de saeteras, como tenemos en este torreón. Pero ¿por qué saeteras con encomienda? Muy fácil. Porque la sociedad medieval se pasaba mucha hambre. Y había muchos bandoleros, muchos bandidos. Y la encomienda era una cosa muy apetitosa. Pero había que defenderla. Y había caballeros templarios que en cada una de estas ventanas había 2 o 3 arqueros a punto de caramelo para cargarse al primer bandido. Hay lugares de la geografía española que no lucharon contra los musulmanes. Por ejemplo, la Sierra de Aracena, en Huelva, que está relativamente cerca de aquí. Lucharon contra los bandoleros de la sierra.
atacaban toda clase de familias, de personas que cruzaban la montaña. Eso lo sabes tú muy bien, ¿no? Bueno, fíjense que esta es una imagen lamentable. Esta era la capilla de la encomienda más importante templaria que ha habido en Cataluña. Palau de Plagamans, dedicada a María Magdalena. Bueno, pues esto, en el siglo XVII hay un aumento del volumen del agua de la riera de Caldas y se la lleva. Pero es que ni el ayuntamiento, ni la Generalitat, nadie se ha interesado por recuperar eso. Y es una verdadera pena. Fijaros si era importante que de aquí salieron los caballeros templarios para fundar la encomienda de Porrés. Y aquí estuvo curándose contra el asma el comendador de Barcelona. Significa que esta encomienda tenía hospital propio mejor que el de Barcelona. Aquí tenemos un caballo persero. Y aquí tenemos otra criatura árabe. ¿Qué pasa cuando se juntan los dos? Pues aquí tenemos a dos buenos mozos hablándose en el oído, que es el caballo templario. Cada caballero tenía 2 caballos y el precio era elevadísimo, pero eso se le entregaba en el momento que era nombrado caballero, con sus correspondientes servidores. La encomienda de Porrés está en un sitio, y este es el castillo donde en los sótanos había pues el horno de pan, y fíjense que el horno, la boca del horno sigue siendo útil, se puede hacer pan todavía 800 años después. El mundo de las abejas. Esta imagen puede ser de cualquier encomienda templaria, porque todas tenían miel, todas tenían miel. Y estos son trozos de árboles, de troncos de árboles. Y fíjense la encomienda donde llegó el aceite de arbequina, que ha sido, pues bueno, decorada y tal. Y aquí tenemos la garnacha blanca. Y en el momento cumbre en que los caballeros traen la variedad arbequina, y claro, es como una especie de homenaje, los servidores reciben a los caballeros con todo lujo de felicidad. Y aquí tenemos pues la joya el pilar de la dieta mediterránea. ¿Qué sería la comida sin el aceite de oliva? No se entendería, ¿eh? El agua termal. No hemos hablado de esto, pero hay varios establecimientos termales de origen templario, entre ellos Caldas de Estrac. Otro está los baños cerca de Culla, en Teruel. Y claro, era la salud del cuerpo. Balnearios de Caldas de Estrac, que aquí pueden entrar gratuitamente todos los habitantes de Caldas de Estrac, entregando el carnet de identidad. Pues sí, los baños son muy buenos para la piel, el hígado y el estómago, porque el agua esta no solamente es para tratamiento externo, sino también interno. Bueno, otro dato, hablamos de la higiene. ¿Qué les parece lo que vemos aquí? 800 años. Y ahora vamos a Castillo del Loira, en Francia, y no conocían el lavabo. ¿Sabéis dónde orinaban y hacían sus necesidades? Detrás de las cortinas. Por eso olía a perros muertos. Hay una serie que hace años que vieron en la televisión que hablaba de los reyes nazaríes. Y entonces hacían referencia a Boabdil cuando era pequeño y fue invitado por los reyes castellanos. Y fue pues a Plasencia y a algunos sitios. Y entonces cuando regresa a la corte de la Alhambra, Mohamed, el padre, le pregunta, ¿cómo te has encontrado? Dice, sí, mucho lujo, muchos muebles, mucho cortinaje,
Dice, pero olía mal. Dice, al final me di cuenta que es que no tenían lavado. Y las cortinas olían. Pues esto, en la encomienda de Burrés, ya tenían comunicación directa con el río. La farmacia. Yo justo veo una farmacia así de roja, maravillosa. Y esto es lo que he hablado antes de los sellos de piedra, que el acuse de recibo. Muchas empresas lo utilizan, ¿no? Creo que la secretaria, cuando recibe un paquete, le pega el sello, recibido tal fecha, y luego manda la factura y la paga. Pues no hemos inventado la sopa de ajo, nosotros el otro día. Esto es muy importante, quiero decirlo. Sabéis que en la península ibérica había 11 puertos templarios. Primero el de Colchiure, que ahora es Francia, que es donde está enterrado Antonio Machado. Segundo, Caldas de Estrac, en el Maresme, que la capital es Mataró, pero está en la provincia de Barcelona. Tercero, Miravet, en la Ribera de Ebre, Tarragona. Cuarto, Vinarós, en el Bajo Maestrazgo de Castellón. 5, Palma de Mallorca, que es de donde salió en su embarcación Ramón Llull. 6, Denia, que acuñaba moneda propia. Ahí sí es un acuerdo muy importante entre el rey musulmán de Denia con el maestre templario. Tú te quedas con una parte del puerto y yo la otra. Y entre los dos hicieron que la ciudad de Denia tuviera un intercambio comercial tan grande que toda la sal que se producía en Formentera, que era una sal muy limpia, sal de mar, la comercializaban desde Denia para toda la península ibérica. Después tenemos, fíjense, desde Denia nos vamos ya a Huelva. ¿Por qué? Pues porque aquí está el territorio de la Granada nazarí. Claro, en Huelva. Y en Huelva, ¿qué es lo que hacían? Pues todos los minerales que recogían se transportaban en barco en Huelva. El 8 en Faro, en Viveiro, en Lugo. El 9 Avilés, en el Principado de Asturias. El 10 Castro Urdiales, en Cantabria. Y el 11 Bilbao, que es donde venían todos los barcos de peregrinos para Compostela desde la isla británica. Algunos seguían la ruta del Cantábrico y otros bajaban y conectaban con el Camino de Santiago, importante, en Calahorra, y ya seguían León, Burgos, León, Astorga. Muy bien. Pues aquí tenemos, fíjense qué dato más curioso. A la derecha tenemos a un sargento vestido de negro y a la izquierda un turcomalo. ¿Un turcomalo qué era? Era un caballero templario que procedía del mundo árabe. Se había hecho caballero templario porque demostró que tenía unos dotes de calidad de persona, no tenía ningún pasado que estuviera fuera de la ley. Y entonces, claro, se había ganado el puesto a pecho, ¿eh? Y entonces, pues, era templario también. Veis por el rostro, se ve diferente al caballero templario. Pero los dos trabajaban en un mismo objetivo. Y están en un puerto, porque controlaban el puerto. Cuando en el año 1314 desaparece el temple, los puertos quedan completamente desprovistos de control. Los hospitalarios pasan olímpicamente, los calatraos lo mismo, los santiaguistas, lo más importante son sus monasterios, su casa central que estaba en León y la casa secundaria, una en Uclés y otra en Calera de León, y pasaban olímpicamente. La peste negra. Esto es Jerónimo el Bosco, un pintor alemán que refleja, pues, fijaros el perro como está, como las personas, los caballos están nada de... Porque esto fue un caos. Por ejemplo,
en la ciudad de Avignon llegaron a morir cada día 1000 personas. Quedó todo lo alrededor. Hoy día se puede ver, no hay árboles en los alrededores de Avignon. Todos fueron talados para hacer ataúdes. Fue verdaderamente dantesco en Avignon, que está en el Valle del Ródano. Aquí vemos el Abacus, que está grabado en la iglesia de Monsonès. Antes dije Ricciarense, no, es Monsonès, que está en el departamento de Haute-Garonne, que la capital es Toulouse. Esto es Monsonès. Pero es que además, fíjense cómo hacían la operación mercantil, matemáticas. Multiplicaban 4.516 por 3.274 y el resultado 14.785.384. Había que ir siempre rellenando los espacios blancos, pero eso lo hacían en 2 minutos. La divina proporción, que hemos hablado antes de una iglesia en Bretaña. Bueno, en el cañón de Río Lobo pasó una cosa muy interesante en la provincia de Soria. Ellos en el siglo XIII demuestran que esta iglesia, y concretamente este Menil, es el centro geográfico de la península ibérica. Y sin tener GPS, demuestran que si cogemos en el mapa un compás y clavamos el alfiler del compás aquí, en donde se encuentra este Menil, abrimos el compás y nos llevaría al Cabo de Creus, el Cap de Creus en Girona, en la Costa Brava. Pero si lo abrimos hacia el otro extremo, ¿a dónde nos llevaría? No a Finisterre, como dijeron los romanos. ¿Qué distancia hay? Nos lleva al Cabo de Toliñán. La distancia, 527 kilómetros con 127 metros. La misma que hay desde el cañón de Río Lobos hasta el Cabo Toliñán. Pero es que también hay otra circunstancia muy curiosa. Tenemos un triángulo equilátero que representa el ojo de Dios Padre, el gran arquitecto del universo. Por la parte de arriba tenemos Segovia, a la derecha Caravaca de la Cruz y a la izquierda Jerez de los Caballeros. La misma distancia hay, 370 kilómetros. 371 kilómetros. Bueno, la parte de la iglesia de Monsonès tenemos todo un mundo cósmico grabado en la bóveda celeste. Los astros, las estrellas, así está en esta disposición, y luego yo lo interpreto de la siguiente manera. Una estrella representa el fuego, el 2 el aire, 3 el agua y 4 la tierra. Y las estrellas, esos son los puntos, y las estrellas representan el cosmos. Es la pirámide del arco triunfal, tráctilos pitagóricos en Monsonès, Haute-Loire. Y abajo vemos una cosa muy interesante. La rosa sesifolia de pétalos negros representa la materialidad. Y luego en el medio, que está la cruz paté, que sirve de nexo de unión, es la unión de lo contrario, porque en el otro lado nos vemos la rosa sesifolia blanca, que representa la espiritualidad. Esto es un dato muy interesante. En muchos lugares sagrados vemos la rosa sesifolia, pero esto es un símbolo ya de origen celta. Lo vemos en muchos lugares celtas. Está en Numancia, está en muchos lugares.
y ellos lo recogen. Bueno, pues aquí tenemos la puerta de entrada de la iglesia de la Virgen de la Asunción en Gandesa. Aquí ocurre una cosa muy curiosa. Vemos un pequeño cortejo de personajes. Los rostros se identifican no como personas nuestras de la península ibérica, sino como indios taínos del Caribe. Como indios taínos. Fíjense lo que estamos hablando. Unos llevan el maíz en el pecho y otros llevan en el medio la cruz paté, la cruz templaria. Pero claro, el maíz no se llegó a Europa hasta Colón. Entonces, ¿qué significa? Que ellos ya habían estado en América y habían traído el maíz. Bueno, San Bernardo de Claraval pasó en su viaje de evangelización por el centro de Francia y pasa por Sarlat. Y entonces aquí curan a unas personas que tenían de cólera. Y entonces se levanta esta linterna de los muertos. La linterna de los muertos, como homenaje a San Bernardo de Claraval, el año 1141, 4 años antes de que muriera él. En Cataluña hay esta linterna de los muertos, pero hablas con los historiadores de turno y te dicen, no, esto era para controlar el agua. Digo, ¿el agua de dónde? Dices, se quedan así parados. Digo, el agua, no hay agua aquí, el río está muy lejos y no saben qué contestar. Digo, esto no era para agua, era una linterna de los muertos que tenía ventanitas por dentro y esas pequeñas ventanas era para que saliera el alma del difunto, que pesaba 21 gramos cuando era enterrado. Pues esto está muy cerca de Tarragona, en un pueblo que se llama cerca de Tarragona. Aquí nos encontramos con otra linterna de los muertos, muy diferente, de forma rectangular, en la iglesia de San Martín de Purrés. Resulta que la parte de abajo es donde está la capilla de difuntos. Qué casualidad. Está el difunto y luego el alma sale por pequeñas, no son saeteras, son más pequeñas. Bueno, aquí tenemos el pozo cartesiano que hemos hablado antes de Sella. Y aquí tenemos el de Francia, que se estaban rompiendo la cabeza porque no sabían de dónde procedía. Y yo se lo expliqué. Digo, este es lo mismo que el que tenemos en España. Empiezan a investigar y se dan cuenta que efectivamente pues fueron los templarios. Porque en Borgoña había muchos templarios. Hubo muchos grandes maestres de origen de Borgoña. Fíjense. Pues hay 11 metros de profundidad. El agua viene de un resurgimiento subterráneo y luego después a través de aquí se reparte para todas las vegas de varias comunas francesas. En Puigcerdà, que es un pueblo de Girona, hay un lago. Y este lago también es de origen templario. Santa Águeda, Santa Cecilia, que está en la iglesia de Bordón, que es la patrona de los músicos. Y esta es el número que está relacionado con el diablo. Entonces, una de las pruebas que le ponían a un caballero para que alcanzara la dignidad de caballero, pues era poder soportar la agudeza, el chirriante de esta música, que era la partitura del diablo. Esto os lo puedo mandar a los que me lo pidan. Bueno, y aquí tenemos pues el Templo Fuji. Si no pasas por aquí, si no rezas, vas a ir al infierno. Y el Campelina.
Señores, aquí acabamos. Y ahora empiezan las preguntas. Muchas gracias.